Jesus Nazareno Rex, Ienudorum in nostri terra. El Payé. Ienudorum. Cómo una práctica puramente mental, basada en la manipulación de símbolos, logra producir efectos biológicos y orgánicos reales en el cuerpo humano. Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Mitología, religión, magia, brujería y creencias. El prestigioso antropólogo Claude Lévi-Strauss conecta estos elementos mediante una lógica estructural compartida: magia y hechizos. Para que la magia o un hechizo surta efecto, Lévi-Strauss postula la existencia del triángulo chamánico, la creencia del hechicero en sus propias técnicas, la creencia del enfermo o víctima en el poder del hechicero, la fe y la presión del grupo social que valida la efectividad del acto. La religión institucionaliza las mitologías. La creencia no es un acto psicológico aislado e individual, sino un consenso social. El hechicero no cura porque posea un conocimiento objetivo, sino porque aplica a la enfermedad un lenguaje socialmente estructurado que la comunidad comprende y valida. Del mismo modo que un médico no es famoso porque cura, sino que cura porque es famoso. En Misiones, el entramado multicultural con influencias guaraníes, criollas e inmigrantes europeas genera un terreno fértil donde la eficacia simbólica opera cotidianamente. Curar el ojeo y el empacho. Cuando un niño sufre de fiebre, llanto inconsolable o vómitos, la tradición popular recurre a una curandera que cura a la distancia, o usando un plato con agua y gotas de aceite, junto con rezos no revelados. Explica Lévi-Strauss. Las molestias físicas orgánicas, dolores abdominales o virales, sufren una traducción simbólica. El orden interno es causado por la mirada fuerte de otro o un alimento pegado. La curandera no administra fármacos, pero la recitación de las oraciones, hechizo, creencia y la imposición de manos restablecen el orden psicológico del paciente y la familia, desencadenando la relajación muscular y la regulación digestiva o térmica. El payé y los amarres de amor. El payé es un amuleto, un pequeño bolso con plumas, hierbas, tierra de cementerio o lazo, preparado por un payesero para lograr el amor deseado o perjudicar a un rival. Explica Lévi-Strauss. Si una persona descubre que le hicieron un amarre o un payé de daño, la angustia psicológica altera su presión arterial, sueño e inmunidad. El daño fisiológico no surge de las hierbas del amuleto en sí, sino de la significación. La eficacia simbólica actúa en sentido inverso. El consenso cultural de que el payé existe genera somatizaciones físicas reales de enfermedad o angustia en la víctima. Todas las formas de hechicería en Misiones llevan como común denominador el nombre de payé. La mecánica de la preparación del payé puede ser complicada. La superstición popular le ha dado a ciertos elementos naturales propiedades maravillosas. Huesos de difuntos, sangre menstrual, recortes de uñas, tierra de cementerios, sal, aceite y grasa de difuntos, plumas de cabureí, pelos de la mujer o del hombre amados, ropas, casi siempre interiores, de quien se desea algo, agua bendecida y hostias consagradas hurtadas en diversas formas, la más común yendo a comulgar y no tragando la hostia.
trozos de una cruz de madera de algún cementerio que marque la tumba de alguien que murió asesinado, agua de algún lugar milagroso como el agua del Cerro Monje de San Javier, caca, orina, sapos. Himas, Iesus Nazareno Rex, Ienudorum in nostri terra. El payé. Ienudorum. Formas comunes de payé. Salar una casa. Se hace infeliz a la familia que la habita muy fácilmente. Se le lleva una payesera, unos puñados de sal gruesa y de aceite. Ella, en secreto, los prepara convenientemente. Luego, la persona interesada debe regar primero con la sal y luego con el aceite el portal de la casa enemiga. Al salir, el habitante pisará la sal y el aceite, quedando desde aquel momento salado y cayendo bajo la maldición del payé. Trabajo con ropa y tierra. En otras ocasiones, la curandera trabaja con tierra del cementerio y alguna ropa de la futura víctima. La ropa es enterrada bajo el portal de la casa y la tierra es arrojada, lo cual causa un enorme daño. Uso de cera bendita. La cera bendita de velas de iglesia es muy apreciada por las payeseras y payeseros porque con ella conforman figuras que representan a las futuras víctimas, las que son atravesadas con alfileres en los lugares donde se debe producir el mal que las llevará a la muerte. El uso de los sapos, el payé y el contrapayé. Los sapos tienen la triste suerte de ser los vehículos de la muerte. Los curanderos cosen la boca del sapo con la fotografía de la víctima adentro de ella. Muere el sapo y muere la persona. El vomitar víboras por parte de los empayesados es cosa común. El payé se da en la comida, en el mate, en el agua o en alguna golosina. El contrapayé es el payé que se hace cuando una persona se siente víctima de una enfermedad o persecución que atribuye a algún tipo de maldición. Entonces acude a la payesera y ella realiza un contrapayé, siendo sus efectos terribles, ya que duplica en el ofensor los males que sufre el empayesado. El contrapayé no es simplemente una curación, sino un mecanismo de defensa asimétrica dentro del sistema de creencias del folclore misionero que opera bajo la ley de la inversión o rebote del mal. No busca neutralizar la energía, sino devolverla multiplicada a su emisor original. En conclusión, este trabajo no solo describe, honra, convierte el sincretismo guaraní, criollo e inmigrante en un testimonio vivo de resistencia, cohesión social y justicia simétrica. Cada línea escrita rescata del olvido la sabiduría de una comunidad que, ante el caos y la incertidumbre de la existencia, ha sabido construir un orden lógico y un mecanismo de defensa tan poético como implacable. Dominia Himas, Iesus Nazareno Rex, Ienudorum in nostri terra. El payé. Ienudorum. Dominia Himas, Iesus Nazareno Rex, Ienudorum in nostri terra. El payé. Ienudorum. Cómo una práctica puramente mental, basada en la manipulación de símbolos, logra producir efectos biológicos y orgánicos reales en el cuerpo humano. Iesus Nazares, Iesus Nazares, Iesus Nazares. Mitología, religión, magia, brujería y creencias.
Nudorum in nostri terra. El Payé. Nudorum. Cómo una práctica puramente mental, basada en la manipulación de símbolos, logra producir efectos biológicos y orgánicos reales en el cuerpo humano. Jesús Nazaret. Jesús Nazaret. Jesús Nazaret. Mitología, religión, magia, brujería y creencias. El prestigioso antropólogo Claude Lévi-Strauss conecta estos elementos mediante una lógica estructural compartida: magia y hechizos. Para que la magia o un hechizo surta efecto, Lévi-Strauss postula la existencia del triángulo chamánico, la creencia del hechicero en sus propias técnicas, la creencia del enfermo o víctima en el poder del hechicero, la fe y la presión del grupo social que valida la efectividad del acto. La religión institucionaliza las mitologías. La creencia no es un acto psicológico aislado e individual, sino un consenso social. El hechicero no cura porque posea un conocimiento objetivo, sino porque aplica a la enfermedad un lenguaje socialmente estructurado que la comunidad comprende y valida. Del mismo modo que un médico no es famoso porque cura, sino que cura porque es famoso. En Misiones, el entramado multicultural con influencias guaraníes, criollas e inmigrantes europeas genera un terreno fértil donde la eficacia simbólica opera cotidianamente. Curar el ojeo y el empacho. Cuando un niño sufre de fiebre, llanto inconsolable o vómitos, la tradición popular recurre a una curandera que cura a la distancia, o usando un plato con agua y gotas de aceite, junto con rezos no revelados. Explica Lévi-Strauss. Las molestias físicas orgánicas, dolores abdominales o virales, sufren una traducción simbólica. El orden interno es causado por la mirada fuerte de otro o un alimento pegado. La curandera no administra fármaco, pero la recitación de las oraciones, hechizo, creencia y la imposición de manos restablecen el orden psicológico del paciente y la familia, desencadenando la relajación muscular y la regulación digestiva o térmica. El payé y los amarres de amor. El payé es un amuleto, un pequeño bolso con plumas, hierbas, tierra de cementerio o lazo, preparado por un payesero para lograr el amor deseado o perjudicar a un rival. Explica Lévi-Strauss. Si una persona descubre que le hicieron un amarre o un payé de daño, la angustia psicológica altera su presión arterial, sueño e inmunidad. El daño fisiológico no surge de las hierbas del amuleto en sí, sino de la significación. La eficacia simbólica actúa en sentido inverso. El consenso cultural de que el payé existe genera somatizaciones físicas reales de enfermedad o angustia en la víctima. Todas las formas de hechicería en Misiones llevan como común denominador el nombre de payé. La mecánica de la preparación del payé puede ser complicada. La superstición popular le ha dado a ciertos elementos naturales propiedades maravillosas. Huesos de difuntos, sangre menstrual, recortes de uñas, tierra de cementerios, sal, aceite y grasa de difuntos, plumas de cabureí, pelos de la mujer o del hombre amados, ropas, casi siempre interiores, de quien se desea algo, agua bendecida y hostias consagradas hurtadas en diversas formas, la más común yendo a comulgar y no tragando la hostia, trozos de una cruz de madera de algún cementerio que marque la tumba de alguien que murió asesinado, agua de algún lugar milagroso como el agua del Cerro Monje de San Javier, caca, orina, sapos,
Iahimas, Iesus Nazareno Rex, Ienudorum in nostri terra. El Payé. Ienudorum. Formas comunes de Payé. Salar una casa. Se hace infeliz a la familia que la habita muy fácilmente. Se le lleva una payesera, unos puñados de sal gruesa y de aceite. Ella, en secreto, los prepara convenientemente. Luego, la persona interesada debe regar primero con la sal y luego con el aceite el portal de la casa enemiga. Al salir, el habitante pisará la sal y el aceite, quedando desde aquel momento salado y cayendo bajo la maldición del Payé. Trabajo con ropa y tierra. En otras ocasiones, la curandera trabaja con tierra del cementerio y alguna ropa de la futura víctima. La ropa es enterrada bajo el portal de la casa y la tierra es arrojada, lo cual causa un enorme daño. Uso de cera bendita. La cera bendita de velas de iglesia es muy apreciada por las payeseras y payeseros porque con ella conforman figuras que representan a las futuras víctimas, las que son atravesadas con alfileres en los lugares donde se debe producir el mal que las llevará a la muerte. El uso de los sapos, el payé y el contrapayé. Los sapos tienen la triste suerte de ser los vehículos de la muerte. Los curanderos cosen la boca del sapo con la fotografía de la víctima adentro de ella. Muere el sapo y muere la persona. El vomitar víboras por parte de los empayesados es cosa común. El payé se da en la comida, en el mate, en el agua o en alguna golosina.